Los petroglifos o piedras marcadas son uno de los legados más importantes que han dejado los antiguos. Es una de las evidencias arqueológicas más numerosas presentes en los valles transversales de Chile. Estas marcas en la roca y el misterio de su significado nos han impulsado a seguir los derroteros entre cerros y quebradas, buscando en las rocas las voces de los abuelos. Planteamos construir trazos de interpretación sobre el significado de estas marcas en la roca en base a la memoria oral local y su cruzamiento con fuentes arqueológicas, etnográficas e históricas. El relato a continuación es la interpretación de un diseño particular presente de manera abundante en las piedras marcadas de estas tierras. Nos referiremos al círculo con trazos o con una cruz en su interior. En este tejido de interpretación sobre las marcas grabadas en la piel de las rocas se unen los cerros elquinos, el tiempo con sus medidas y la organización del cosmos. Nuestra zona de estudio se ubica en la parte alta del Valle de Elqui, región de Coquimbo, Chile. Este es un valle transversal cuyas aguas corren desde la cordillera de los Andes hasta el mar. Dentro del territorio en cuestión hay numerosos sitios donde se encuentra de manera muy importante y reiterativa a estos diseños de un círculo con trazos o con una cruz adentro. Diseño que nos ha llamado profundamente la atención y del cual recogemos algunos relatos locales que dan pie a este trabajo. Los sitios que presentan este diseño son muchos, sin embargo los que forman parte del presente trabajo son el sitio Corona del Rey, la cual es una lomita ubicada a los pies del Cerro Mamayuca, el sitio La Piedra Marcada de Uchumí, y los sitios fundamentales o principales de este trabajo, que son dos sitios de la zona de Alcohuas. Aquí vemos el sitio Iglesia de los Indios de Alcohuas, comuna de Paihuano. En esta planicie formada por una terraza aluvial se encuentran decenas de rocas con estos petroglifos. Su ubicación está en los últimos lugares aptos para la práctica de la agricultura, más allá de los cuales se sigue por las rutas de los ganaderos transhumantes que comunican con el Valle del Río Hurtado, así como también hacia los pasos cordilleranos que van hacia la provincia argentina de San Juan. Se podría pensar en este emplazamiento como un límite o una zona de transición. Un informe arqueológico sobre este lugar, publicado a principios del siglo XX, dice que la roca grabada con petroglifos más grande era conocida por los lugareños como Iglesia de los Indios. Los diseños grabados en la roca que se encuentran en Alcohuas son diseños abstractos, geométricos y naturalistas. Dentro de los motivos más comunes en este sitio tenemos figuras con forma humana, guanacos u otros camélidos y diseños circulares con cruces internas o con trazos en su interior. También podemos pensar y ver en este lugar que existen dos formas diferentes, dos maneras de ejecutar estos grabados en la roca. Una forma se basa en la yuxtaposición, o sea, en la realización de estos diseños, de estos grabados, uno al lado del otro, que van creciendo en la roca, como si fuera una crianza de estos morfogramas, llegando incluso a completar la roca en su totalidad. Y la otra forma de ejecutar los grabados es basada en la realización de diseños aislados. Más al sur, en el Valle de Aconcagua, se encuentra de manera muy masiva un diseño similar al motivo que tratamos, similar a nuestros círculos con una cruz interna o con trazos que parecen a veces ruedas de carreta. A este tipo de diseño se los enmarca dentro del llamado signo escudo. Recientes estudios relacionan este signo escudo con el periodo inca en aquella zona. Según las fuentes históricas que se refieren al momento de la llegada de los españoles al Valle de Elqui, en este se encontraban una organización de tipo dual
basada en la organización de dos mitades, una organización política que contenía una mitad de arriba y una mitad de abajo, y cada una de estas mitades tenían sus respectivos señores. Este modelo de organización se interpreta como un ayllu o comunidad organizada bajo los parámetros andinos. Hacia la primera mitad del siglo XVI aparece una encomienda de indios, que era una forma colonial, de organizar la explotación de la tierra. Esta encomienda se denominaba Encomienda de Indios Diaguitas Chile. Estudiando los apellidos que se encuentran en las listas de aquella época, podemos ver apellidos de raigambre mapuche junto con otros apellidos pertenecientes a las etnias locales diaguitas. En cuanto a la memoria oral, hemos recogido un relato que menciona la existencia de 3 tribus a lo largo del Valle de Elqui al momento de la llegada de los españoles. Una de estas tribus mencionada en el relato eran los incas y la otra los diaguitas. Esta conjunción de las fuentes históricas y de la memoria oral se condice con las grandes movilizaciones de poblaciones que hicieron los incas al llevar colonos denominados en quechua Mitmaccuna, sacado de su lugar de origen para vivir y colonizar los nuevos territorios que se iban anexando al Tahuantinsuyo. Como parte de los saberes locales, existe una milenaria tradición de manufactura de petroglifos, una tradición que no se interrumpió con la llegada de los españoles, sino que con transformaciones ha llegado hasta épocas recientes. Aquí podemos ver algunos de estos petroglifos que corresponden a épocas más recientes. De la misma forma se pueden encontrar algunos relatos que explican el significado de algunos diseños de petroglifos o relatos sobre sucesos extraordinarios que forman parte de la narrativa oral y cuyo escenario son algunos de estos lugares. En nuestro camino recorriendo y pensando desde estos territorios y sus piedras marcadas, es que hemos recogido la existencia puntual de una serie de relatos que implican una relación de estas marcas en la roca con la medición del tiempo. En estos relatos de la memoria oral local, se cuenta que hay ciertos diseños de petroglifos a los cuales se denomina relojes de los indios. Estos diseños o relojes de los indios servían para medir el tiempo. En algunos relatos se habla de medir el tiempo diario y en otros de medir el año completo o varios años inclusive. Por lo tanto, también son calendarios. En un único relato recogido se dice también que los círculos, específicamente los que poseen una cruz adentro, marcan las 4 estaciones del año. También resulta muy interesante que de algunos de estos relatos se desprende que estos relojes también son mapas, ya que marcaban el territorio de determinados grupos indígenas, el lugar desde donde se mide el tiempo y las tierras de cada uno de estos grupos. También en un relato se hace una comparación directa entre la forma y diseño de un reloj convencional de pulsera y los petroglifos. Al observar ambos podemos apreciar cierta analogía, el círculo y los segmentos que marcan la medida del tiempo, y sabemos que hay una diferencia radical en la manera en que se entiende el tiempo en Occidente, con la forma en que se experimenta este en los Andes. El tiempo unidireccional que conduce hacia un desarrollo ininterrumpido en la historia occidental y el tiempo cíclico de la concepción indígena, de la reiteración y de la vuelta. En este punto es fundamental profundizar la explicación local. ¿Cuáles son los relojes de los indios? Los saberes locales tienen sus propias categorías para clasificar los signos grabados en la roca que se consideran relojes calendarios. Como vemos a continuación, existe una amplia gama de diseños basado en el círculo que se consideran parte de este símbolo del tiempo y el territorio. Incluso en un caso se describen otros diseños no propiamente circulares, específicamente el diseño que estamos viendo, como formando parte de la misma categoría local de relojes. Además de estos relatos, surge una relación entre este diseño y ciertos cerros, usados para medir el tiempo de manera tradicional, cuya costumbre se mantiene hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿cuáles son los cerros que son relojes? Para comprender mejor la relación debemos conocer cuáles son estos cerros y sus historias. El cerro más conocido con estas características en nuestro valle es el Cerro El Reloj, ubicado frente al pueblo del Tambo y a pocos kilómetros de la ciudad de Vicuña.
Los lugareños del Tambo cuentan que ven la hora del día en los movimientos de la sombra que se genera en la cima de este cerro con el contraste de la luz solar. La sombra se va corriendo de posición durante el día, marcando la media mañana, el mediodía, la tarde, etc. En otro relato se cuenta que quien quiere obtener alguna riqueza o algún don esquivo y preciado debe dirigirse hacia el Cerro El Reloj, solo y sin contarle a nadie, en la noche de San Juan, fecha que coincide con el solsticio de invierno, y buscar un camino. En una zona específica se encuentra con una roca con petroglifos, que, producto de una magia especial que lo envuelve aquella noche solsticial, le muestra el camino que debe seguir para lograr su objetivo. Una luz especial que alumbra cierta figura grabada en la roca con la trayectoria que debe seguir el peregrino. Entonces, el camino trazado por aquel petroglifo conduce al valiente por la peor parte de ascenso al cerro. Unos barrancos donde lo más factible es la muerte. Si logra pasar esta gran prueba, encuentra otro petroglifo al final de su camino, un petroglifo con la forma de una mano izquierda. En este momento clave, el valiente posa su mano izquierda justo encima de la mano grabada, y en aquel momento se abre una puerta que conduce al peregrino hacia adentro del cerro. Este lugar oculto adentro del cerro es un lugar encantado que posee todas sus paredes iluminadas. En este lugar se encuentran todas las riquezas imaginables y también otras maravillas desconocidas. En este punto él tiene una última prueba decisiva. Debe saber controlar la hora para, una vez obtenido lo que buscaba, salir antes de que la puerta se vuelva a cerrar. Caso contrario, quedará atrapado en aquel mundo. Otros cerros utilizados como relojes en el Valle de Elqui se encuentran en Rivadavia y en Huanta. También tenemos noticias de cerros con estas características en los valles de Aconcagua y Limarí. En el caso de Huanta existe la historia de un cerro llamado El Reloj que en su cima posee un petroglifo. Este petroglifo, según un relato que hemos recuperado, sería un reloj de los indios. Como hemos apreciado, es posible establecer una relación entre ciertos petroglifos tipo signo escudo y ciertos grabados en la roca que la memoria oral denomina relojes de los indios. Estos signos escudo han sido producidos aparentemente en la época en que el Inca se enseñoreaba sobre estos territorios. Esta relación abre la posibilidad de incluir en la interpretación del significado de estos diseños a lo que conocemos de la cultura inca en relación a su manera de entender el tiempo y espacio. En este sentido, hemos incorporado a nuestra interpretación el concepto quechua de Muyu gracias a la orientación del pensador José Luis Grosso. Este autor relaciona el diseño circular junto a otros diseños, el kuti o vuelta y el kenko o zigzag, con las unanchas o señales. Estas unanchas o señales son hitos que se relacionan con cambios y movimientos. Estas señales son las que producen morfogramas, una escritura que se encuentra grabada por todos lados, en la forma circular de la semilla, en el giro de los astros en la bóveda celeste, en la espiral de un caracol, etc. Con este conocimiento de aquellas señales o unanchas, los pueblos antiguos organizan su vida social, la agricultura y la crianza, sus ritualidades circulares de la danza y música, su calendario, las 4 fiestas principales o raimi y la organización del territorio en los 4 suyos o las 4 partes del mundo. Con el nombre de Paschacunancha se denominaba a los especialistas que estudiaban y registraban aquellas señales en el antiguo mundo andino. En el diccionario quechua de Diego González Holguín de 1552 tenemos las siguientes referencias sobre Muyu. Muyu, círculo o redondez. Muyu, cosa redonda, circular. Muyun muyumpi, a la redonda en el contorno. Muyuquitimpi, en toda la redonda. Muyuricuni muyurini, andar a la redonda o dar vuelta en redondo. En el período tardío o inca coexistieron diversos grupos indígenas en el Valle de Elqui, tal como pudimos apreciar al principio de este video. Uno de esos grupos eran los Chile, quienes provenían del Valle de Aconcagua y participaban del universo cultural mapuche. Esta relación nos da pie para plantear otra arista de interpretación,
la persistencia hasta la actualidad del símbolo del círculo con una cruz adentro. Este se encuentra específicamente en el dibujo del cultrún o tambor que emplean los machi, especialistas en la salud y equilibrio entre la comunidad de los humanos, los ancestros y los espíritus dueños de la naturaleza. En este diseño, según los machis, se representan el Meli esquina Mapu o las 4 esquinas del mundo, que también se expresa como Meli Huitran Mapu o las 4 partes del mundo, un concepto que guarda cierto paralelo con el Tahuantinsuyo de los Inca. Además se representan en este símbolo las 4 estaciones del año, las Meli Wanglen o 4 astros principales y las 4 familias de dueños de cada punto cardinal que se relacionan con la naturaleza del tiempo atmosférico o clima. Desde estas referencias podemos pensar la interpretación local de los petroglifos denominados relojes de los indios como parte de estos morfogramas, como una escritura que, presente en todo lo existente, entrega pautas a la comunidad humana sobre su organización y vida. En el relato local de Elqui, en el concepto quechua de Muyu y en el símbolo del cultrún mapuche, encontramos una concordancia con respecto a la circularidad del tiempo y la existencia de estos símbolos en diferentes soportes, que al mismo tiempo son relojes, calendarios y demarcaciones del territorio. Surge como un elemento muy destacado en los relatos de Elqui la existencia de cerros reloj, que se relacionan con algunos petroglifos de relojes de indios. En el caso del cerro El Reloj de Vicuña, la tradición menciona el acceso a una puerta conducente hacia otro mundo adentro del cerro, cuya entrada se abre en determinada fecha y cuyo camino está escrito en los petroglifos ubicados a sus pies. Relatos sobre acceso a otro mundo adentro de un cerro forman parte de una extensa tradición en los Andes, relacionándose en algunos casos con el Supay, un señor del mundo de abajo, así como también existen relatos sobre los Apus, Guamanis o Malcus, que son espíritus de ancestros principales que habitan determinado cerro. Existen relatos que narran en aquellas tierras cómo personas han logrado entrar a casas de estos Apus adentro de los cerros, casas donde existen grandes maravillas y riquezas de todo tipo. En el caso mapuche también existe una tradición de antiguos ancestros importantes que viven en volcanes, los Pillán. También está documentada una relación con estos ancestros mapuches en determinadas cuevas que son la casa donde estos Pillán se aparecen en forma humana. Para finalizar, queremos remarcar la importancia de la recuperación de estos fragmentos de nuestra memoria oral, los cuales nos permiten ampliar nuestra comprensión de la historia y cultura desde nuestra tierra. Y finalizando con las palabras de Gabriela Mistral, en la labor de enhebrar las cuentas de las noticias arqueológicas, en el menester de soldar dato y dato paleográfico, nosotros pondremos algo superior a la ciencia misma, el recordar, el reconocer y el reencontrar nuestras entrañas y decirlas largamente.